Adelante, hermano Germán Reichensamer. Buenos días, gracias por este recibimiento y gracias a Dios por esta puerta tan hermosa que es el Instituto Bíblico Río de la Plata, en una preparación tan integral. Para aprovechar bien este tiempo, yo quiero ir rápidamente a la palabra del Señor, que Dios viene hablándome acerca de los parámetros, y por eso titulé a este mensaje, los parámetros de la fe son ¿cómo? ¿Cómo? Ilimitados. Y entonces busqué un poco más acerca de esos parámetros de la fe y quiero que me acompañen Marcos capítulo 9, verso 23. Y creo que también muchos ya lo sabemos de memoria, ¿no? Es una respuesta que Jesús le da al padre de un muchacho que estaba endemoniado, estaba con problemas. Y esta declaración de Jesús, mire, me sigue a mí desafiando y espero desafiarlos a ustedes. ¿Cuántos quieren ser desafiados en esta mañana? Qué lindo es ser desafiado, ¿no? Romper un poco con cierta rutina, cierta modalidad. Por eso me interesó cuando el Señor me habló de esa palabra parámetro. Encontré un significado muy interesante de lo que es un parámetro. Pero primero vamos a leer la palabra del Señor en Marcos 9:23, la tienen allí en el proyector, y dice que Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, ¿qué? Bueno, creo que ya lo sabemos de memoria. A ver, lo decimos de memoria, ¿se anima sin leerlo? Si puedes creer, al que cree. A ver otra vez, si puedes creer, al que cree. Todo le es posible. Ahora lo dividí en dos a esta declaración. Por un lado, encontramos que Jesús le dice, si puedes creer. Si puedes creer. Quiere decir que está la otra posibilidad, la de no poder creer. Porque en realidad Jesús le dijo, si puedes creer, quiere decir que a veces no podemos creer. Quiere decir que a veces nos sentimos en la necesidad de no poder creer. Este hombre en el cual tenía su hijo enfermo, endemoniado, pero en cualquier área de la vida, uno necesita creer. Creo que debe ser el recurso más importante en nuestra vida cristiana y en el ministerio. Acá se están preparando y nos estamos preparando porque continuamente nos estamos preparando para el ministerio y para algo mayor. ¿Cuántos se están preparando para algo mayor? A ver otra vez. ¿Cuántos se están preparando para algo mayor? Si no, anda a empacar la valija y volvete a tu casa. Porque en realidad Dios tiene algo mayor. Decí conmigo, Dios tiene algo mayor. Porque tal vez alguno está diciendo, no, pastor, yo ya estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Pastor, yo ya tengo este ministerio. Pero Dios siempre te desafía a tener algo mayor. Y para tener algo mayor, ¿qué van a necesitar? Fe. Decí conmigo, voy a necesitar fe. No me puede faltar la fe. ¿Por qué digo esto? Porque en una oportunidad Jesús con los discípulos, con los que Él estaba preparando, con los que veían cientos de milagros, los discípulos, ustedes conocen las historias, estaban al lado de Jesús, vieron la alimentación de los 5,000, vieron cómo se sanaban los enfermos, cientos y miles de milagros. Y Jesús, aprovechando eso, le dice, muy bien, súbanse a esa barca y crucemos al otro lado. Cuando cruzan al otro lado, que él estaba en la barca también y se fue, dice la Biblia, a dormir, a descansar. Usted conoce la historia, se levanta una gran tormenta, se levantan las olas gigantes, Jesús estaba allí descansando, los discípulos, ustedes imagínense, Pedro era un hombre pescador, su hermano era gente que sabía del oficio, sabía de tormentas, sabía de cómo manejar un bote en medio allí de la tormenta. Pero ¿qué pasó? Habrán intentado todo. Decí conmigo, lo intentaron todo. En ese momento de desesperación lo intentaron todo. Todo lo que sabían, todo el conocimiento que ellos tenían acerca de cómo manejar o tripular allí un barco en medio de una tormenta, lo sabían y lo hicieron.
¿Y qué pasó? Fracasaron. Fracasaron en esos intentos. Decí conmigo, fracasaron en los intentos. Y yo quiero decirte algo que no lo había tenido en cuenta hasta ahora y que el Señor me dice en mi corazón. Prepárate porque muchas veces vas a fracasar en tus intentos. Decile al que tenés a tu lado, prepárate porque muchas veces vas a fracasar en tus intentos. Y yo pudiera contar en esta mañana varios intentos que he querido hacer a lo largo del ministerio después que salí de acá y he fracasado. Y en algunos los he intentado otra vez y he fracasado. Y en otros los he intentado de otra forma y he fracasado. Pero qué importante es saber que Jesús, en medio de esa tormenta, en medio del fracaso en el cual ellos estaban diciendo, perecemos. Preste atención a una declaración que dicen allí los discípulos. Van y lo despiertan a Jesús y le dicen, maestro, perecemos. Quiere decir que ya estaban sin ninguna expectativa de llegar al otro lado. Ya estaban en su cabeza, en su mente, en su corazón, tan cerrados por el fracaso de que habían intentado todo y no le había resultado, que dijeron, perecemos. ¿Y cuántas veces en el ministerio vas a sentir que pereces? ¿Cuántas veces en tu llamado vas a sentir que pereces? Porque te vas a encontrar tal vez con un no. Porque te vas a encontrar tal vez con alguna puerta que se te va a cerrar. Y yo pensaba hoy a la mañana que acá en el Instituto Bíblico uno se alimenta tanto la fe, la visión, uno alimenta tanto el llamado y cuando salís afuera tal vez te empezás a encontrar con una realidad que te empieza a poner parámetros. Por eso la palabra que quería estudiar con ustedes en esta mañana también era eso, los parámetros de Dios que son ilimitados. Y Jesús entonces, cuando vienen los discípulos y le dicen, Señor, perecemos, hay algo que a mí me impacta y que lo tengo siempre presente desde el momento que Dios me habló con este pasaje. Y es que Jesús le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y a mí, y por eso lo tengo muy, muy patente y muy repetidamente. ¿Dónde está tu fe? Porque en el momento que quiero intentar algo que para mí es imposible, porque en realidad si uno intenta algo que es posible, yo hasta me animo a decir no necesitamos fe. Si usted intenta venir al Instituto Bíblico y tiene una caja de ahorro con $20,000, no va a necesitar fe para pagar la cuota, tal vez necesite fe para otras cosas. Porque usted ya tiene la caja de ahorro y agarra la tarjetita y dice, ¿cuánto necesito, Mabel? Tanto. Bueno, muy bien, ahora a la tarde vuelvo. Y sale contento de la oficina sabiendo que tiene la tarjetita y tiene la caja de ahorro que tal vez ¿no? el papá le depositó y fue y sacó la tarjetita y al contrario puso la tarjetita, marcó lo que le dijo Mabel, 10,000 pesos, listo, gracias. Hola Mabel, hola Raki, saluda a todos, re contenta, la recepcionista, qué bendición. ¿Está Mabel? Sí, está Mabel, me está esperando, bueno, qué lindo y tiene la platita acá. No va a necesitar fe. Ahora va a necesitar fe cuando al contrario le llega una notita en el casillero y le dice, si para mañana no paga la cuota, no puede entrar a clase. ¿Cómo me pasó? Por eso lo digo. Estaba en tercer año, entonces estaba ahí ¿no? con el bolsillo más flaco que no se caía una moneda. Mi papá jubilado. Lo único que tenían era para ellos, yo ni hablar de pedirle algo. Mi pastor alquilando el templo, así que me ayudaba con el pasaje. Gracias a Dios que me ayudaba por lo menos con el pasaje para venir. Pero después lo único que tenía era una bicicletita roja que cada vez que volvía en los periodos de regreso a casa, cargaba con una caja llena de huevos, los envolvía de a media docena y salía a vender huevos. Y con la fe que tenía, por eso digo, acá te alimenta de fe, llegaba a vender 40 docenas de huevos, Raki, por día. Y iba casa por casa y, sí, ¿qué tal? Vengo a vender productos elaborados de la gallina, me decía. Para no decirle el huevo, porque muchas veces se me reían. Una vez una señora, quise dejar el cristiano de un lado y yo quise revolver con un huevo. Porque se me empezó a reír que estaba vendiendo huevo.
Pero era la puerta que Dios me había abierto porque me habían dado esa idea. Y mi papá me había dado 10 pesos que costaba una docena. Una docena en ese tiempo costaba 10 pesos. Así que yo fui, costaba 1 peso la docena. Mi papá me dio 10 pesos y compré 10 docenas de huevos. A ver, le cuento rápido esto porque es interesante. Yo estaba en un periodo de receso acá donde no tenía plata para volver. Entonces un hermano de la iglesia me contó que un hermano de él vendía huevos. Y yo, ¿dónde los compra? En tal lado. ¿Cuánto vale la docena? 1 peso. Voy a mi papá y le digo, no, te 10 pesos. 10, no eran tanto, eran como 100 pesos ahora más o menos, ¿no? Entonces fui con esos 10 pesos, me compré 10 docenas de huevos. Al ratito nomás las vendí y gané 15 pesos, porque al doble la vendía a 1 peso con 50. Y 15 pesos, así que volví al lugar y le digo, dame 15 docenas ahora. Así que 15 docenas, envolví, salí y volví, digo, dame 20 docenas ahora. Y ahí me había tomado el desafío de vender 40 docenas por día tenía que vender para poder cubrir más o menos la cuota acá del Instituto Bíblico. Es lindo, me estoy acordando. Con mi bicicletita roja le ponía la canasta arriba, se me rompían algunos porque era una caja de cartón. Así que llegaba alguna señora y le daba un chiste, le decía, bueno, ya lo tiene listo para la tortilla. Y ahí se lo vendía, gracias al Señor. Bueno, pero en uno de esos periodos me acuerdo que no había llegado por más 40 docenas de huevos que vendía por día, no llegaba y llegó la notita en el casillero. Y bueno, ahí fue donde me agarré justamente a mí y a otro compañero, a Fernando Patalagoitía, que es pastor en Rosario. Nos agarramos los dos, a él también le llegó la notita y estábamos en la habitación, medio triste, amargado, ¿y qué hacemos? Entonces dijimos, no nos quedemos acá, salgamos, Dios algo va a hacer. Nos alimentamos la fe entre los dos, así que salimos a caminar por afuera, agarramos ahí Garibaldi, agarramos la avenida, y en eso que vamos a la avenida veo que habían sacado una silla alta, hermosa, de un negocio que habían hecho limpieza, y yo le digo, mirá, esa silla la estamos necesitando en Junín para la radio. Teníamos una radio y no teníamos silla, qué lindo, así que agarré la sillita, tenía ruedita hermosa y entro al Instituto Bíblico con la silla. Y el de la recepción dice, qué linda silla, déjamela acá. Me dice, qué linda, qué cómoda, qué. No, esta va para la radio, va para Junín. Esta Dios me la entregó y esta es la señal de que Dios me va a proveer y va a soltar un recurso. Así que subí a la habitación con la silla hermosa, ruedita, la embalé, la puse en una caja y la mandé para Junín. Al otro día que no tenía el dinero, paso nuevamente por el casillero y había una notita que decía, estimado Germán, un hermano, no sé de dónde ha depositado para su cuenta la suma de dinero, usted puede volver a clase. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. ¿Dónde está tu fe? Decile que tiene a tu lado, ¿dónde está tu fe? Ahora, la segunda parte de este texto. La segunda parte de este texto es, dijimos recién, si puedes creer. Yo creo que acá todos tenemos fe. Ahora decirle al que tiene a tu lado, yo tengo fe. Decíselo, por fe, yo tengo fe. Yo tengo fe. Aleluya. Ahora decirle, tenés que tener más fe. Decirle, tenés que tener más fe. Vamos a salir esta mañana con más fe. Porque se van a presentar desafíos, pruebas, dificultades. Y la segunda parte, yo creo que hasta acá todos tenemos fe. A ver, ¿cuántos tienen fe? ¿Trajeron la fe? Mirá allá arriba, allá levantan los dos manos. Más fe todavía, qué bendición. Tenemos fe. Dije entonces que Jesús se paró en dos y le dijo, si puedes creer, quiere decir que si tienes fe, si te animas, si crees que puedo hacerlo, si crees que puedo sanar a tu hijo, si crees, bueno, muy bien, tenés fe. Yo me imagino que el padre de este joven ha dicho, sí, tengo, Jesús conocía su corazón. Entonces le dice, muy bien, si tienes fe, al que cree, ¿cómo? Ya está, decirle que tendrá a tu lado. Ya está entonces. Ya está. Ya está, Jorge. Si tienes fe, a ver, decí conmigo, si tengo fe, todo va a ser posible. Otra vez, si tengo fe, todo va a ser posible. Y acá encontramos entonces esa palabra que el Señor me había puesto en mi corazón, que era parámetros de la fe.
Y encontré que parámetros son los datos o factores o referencias o medidas o criterios o indicadores. Son los indicadores que me llevan a evaluar una situación. Por ejemplo, para que me entiendan, y me sirvió mucho a mí, cuando un médico agarra un diagnóstico de una persona, dice, de acuerdo a los parámetros de la medicina, vamos a aplicar este tratamiento. Yo me ha tocado varias veces escuchar en las terapias intensivas partes médicos, ¿no? De hermanos o personas que nos piden ir a orar. Y entonces cuando uno ve los parámetros de los médicos en una terapia intensiva, la mayoría son muy desalentadores. Porque la persona, para estar ya en una terapia intensiva, quiere decir que ya muchas veces no respira por sus propios medios y tiene que tener puesto un respirador, o ya su corazón tal vez no está latiendo bien. Bueno, los parámetros en la medicina llegan hasta cierto límite. Decí conmigo, los parámetros tienen límites. Pero en cualquier indicador, en la economía, tal vez, vuelvo a repetir, usted tenga una economía donde esté muy limitada y usted diga, yo vine con lo justo o vine teniendo este sueño, pero no sé cómo voy a hacerlo. O los de tercero o cuarto quieran ya salir al ministerio, algunos tengan pensado hacer algún viaje y digan, no, los parámetros de mi economía, de mi bolsillo, si yo los evalúo, son muy limitados. ¿No? Uno... Contaba recién, ¿no? Al principio, cuando salgo de este lugar, estuve bajo la cobertura de mi hermano mayor, que es pastor también en Junín. Y uno siempre, bueno, yo estaba ahí y estaba en todo, ¿no? Y hacía la radio, hacía un periódico, porque estaba tranquilo, porque estaba seguro, porque total los parámetros los manejaba él de la fe. Yo dependía de él, porque si había para la radio, bueno, estaba en la radio, había para el periódico, estaba en el periódico, estaba en la alabanza, estaba con los jóvenes, estaba ahí, mis parámetros se habían limitado. Hasta que el Señor hace 11 años quiso romper esos parámetros de mi fe y desafiarme en la fe. Me fui a un pueblito de 2.000 habitantes en Robert a acompañar a mi otro hermano Guillermo, que es también pastor allí, y el Señor me sacó de los parámetros en los cuales yo estaba seguro y me mandó entonces a estar 2 años en ese pueblito soltero. A veces fines de semana me quedaba solo ahí porque mi hermano Guillermo volvía con su familia, entonces yo prefería quedarme ahí. Y siempre cuento una anécdota porque estaba solo ahí y me preparaba el almuerzo y ponía 3 sillas. Una para mí, una para el Espíritu Santo y otra para mi futura esposa. Y decía, bueno, vamos a almorzar. Y hablaba con los 3. Ay, allá se rió como diciendo, qué loco que está. Pero hablaba con los 3 y hoy hablo con 6. Eso es una esperanza para los solteros que se puede. Ahora van a hablar mucho con las sillas. Si ve a alguno en el comedor hablando con la silla es porque tiene fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Digo, hay obstáculos, hay límites, hay cosas que te van a hacer que se prueben tus parámetros de la fe. Decirle que tenés a tu lado, rompe los parámetros. Porque uno a veces en situaciones difíciles te da gana de que en realidad uno dice, ¿fui llamado o no fui llamado? ¿Estoy en el instituto porque me empujaron, porque me mandaron, porque no tenía otra? ¿O en realidad es Dios el que te sostiene, el que te llamó, el que te va a abrir puertas? Pero prepárate porque muchas veces esos parámetros en la vida cuando uno sale te van a querer ir cercando. Esos parámetros que son los indicadores. Cuando vos tal vez intentes hacer una campaña, como algunos tal vez acá sueñe con hacer una campaña y vas a querer alquilar tal vez un salón o vas a querer alquilar un estadio. Cuando uno dice sueño con un estadio, enseguida vas a encontrar
pagar un no se puede, es que está difícil, es que no se va a convertir nadie, las campañas ya no se usan más, y para qué esto y para qué lo otro, y no mejora. Y entonces muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces esos parámetros, esos límites, esas medidas te van a hacer apagar la fe. Te van a hacer apagar el llamado, te van a hacer apagar la confianza plena que tenés que tener en el Señor. Por eso me quiero apurar un poco y digo, la fe es ilimitada. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Decí conmigo, la fe es ilimitada. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Avanzo con esto que es importante. Si la fe la llevamos a los parámetros nuestros, a los parámetros de nuestra mente y de nuestro corazón, eso no es fe. Decí conmigo, eso no es fe. Porque la fe no la podemos basar en los parámetros de nuestro corazón y de nuestra mente y de nuestra propia experiencia. Porque nuestra experiencia está muchas veces relacionada con lo que nos dijeron, con lo que tal vez hay fracasos que tuviste en tu vida y no lo pudiste hacer. Y entonces esa fe que está basada en la mente y en el corazón nuestro no nos va a servir a la hora de hacer algo ilimitado para el Señor, de hacer algo sobrenatural para el Señor. Y digo entonces, para resumir, yo le llamo a este proceso revolucionar mente y corazón. ¿Y qué es esto? Rápidamente, es poder dinamitar. Decí conmigo, tengo que dinamitar, destruir, aniquilar, estallar los parámetros carnales, humanos, terrenales y muchas veces diabólicos que pueden surgir en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Me está escuchando? Es fuerte decir pensamientos o parámetros carnales, naturales, terrenales y diabólicos. Pero aún dentro del cuerpo de Cristo, pero aún dentro del instituto bíblico, podemos encontrar personas que puedan tener sus parámetros terrenales, carnales y diabólicos. Bueno, esa palabra es media fuerte, pero puede ser. Porque si el Espíritu Santo todavía no los dinamitó, me encanta usar esa palabra, dunamis, creo que la han estudiado en Hechos, ¿no? En el griego, ¿no? Dinamita, explosión, ¿no? Recibiréis poder, recibiréis dunamis, recibiréis ese estallido. Tiene que estallarse. A mí el Señor me tuvo que estallar una y otra vez. Y por ahí diferentes aspectos de mi vida se fueron estallando, ¿no? Y uno entonces en ese proceso va madurando, va creciendo y va alcanzando nuevos parámetros que te llevan a cosas cada vez mayores para la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor entonces. ¡Aleluya! Y una de las personas que Dios usa para romper mis parámetros es Sol. Tiene mucha fe. Y entonces creo que entre los dos también nos complementamos. Y Dios nos ha hecho un lindo equipo para su servicio, para su obra. Como les contaba con estas dos obras. Ahora el Señor rompió nuestros parámetros y en el mes de agosto pudimos abrir un vivero en Junín. Porque bueno, yo hace 5 años renuncié a la municipalidad, estaba empleado hace 7 años ahí. Comencé con una especie de desafío personal, era mío, era propio, decir, bueno, tengo que crecer. Entré como cadete en la oficina de prensa, yo había estudiado periodismo, así que entré y después llegué a ser uno de los asistentes del intendente, que lo acompañaba en fotos y en notas, escribía. Bueno, después había quedado vacante la oficina de derechos humanos de la municipalidad, así que le presento un proyecto, ya se había creado una relación linda de amistad y me nombra como el director de derechos humanos de la municipalidad de Junín, así que tenía cierta llegada a los medios y a demás cosas. Pero señora, hace 5 años cuando empezamos con el desafío de poder salir del alquiler del templo que estábamos alquilando a construir un templo propio, entonces ya no me quedaba más tiempo, peleaba conmigo mismo, decía no puedo, no tengo tiempo. Hasta que entonces pude renunciar, lo hablé con Sol, le digo, mira, el Señor me está pidiendo que tengo que renunciar
a la municipalidad que vivamos dedicados a la obra, que vamos a construir un templo, el Señor nos va a dar los recursos, pero vamos a tener que hacer y lo voy a tener que hacer yo. Así que renuncio a la municipalidad. Al mes me llaman de que me aumentaban el sueldo, de que me sacaban la carga horaria, de que querían que me quede. Y bueno, fue una prueba, ¿no? Fue romper los parámetros, fue decir, no, mejor me quedo con lo seguro. Porque yo era una persona muy así, siempre quedarme con lo seguro. Y Dios ahí entonces fue tratando y me acuerdo por teléfono que dije, no, la decisión ya está tomada, ya firmé la carta en el correo, vieron que se manda la carta de renuncia, ya está, gracias por todo, cuenten conmigo, seguimos con la amistad, pero me voy a dedicar de lleno a la obra del Señor. Bueno, fue ahí que nos empezamos a construir el templo. Todo el día, Sol hacía tortas y vendían, las hermanas salían a vender para comprar las chapas, empanadas y todo, y yo con otros hermanos construíamos, edificábamos. Había tiempo que había hermanos que me ayudaban como peón, en otros tiempos no, agarraba la pala, hacía la mezcla, pegaba los ladrillos, colocaba hasta las 11 de la noche a veces, porque teníamos un mes de plazo para construir el templo, desde el momento que salimos de dejar de pagar el alquiler hasta que teníamos que meternos en el templo, que Raki lo fue a inaugurar con un grupo acá de jóvenes, después lo pudimos extender, lo ampliamos. Entonces, digo, hay cosas que uno tiene que romper los parámetros que nos limitan la fe. Decirle que tenés a tu lado, animate a romper los parámetros. Porque para el que cree, ponete de pie, oramos al Señor. Aleluya.